Activating Beast Mode. 3, 2, 1, go. Ready, set. Saludos, Manolo, bienvenidos a la audiencia. Muy buenas. Estamos en época de resfriados, así que nos perdonen la voz. Vamos a intentarlo hacerlo lo mejor posible. De acuerdo, vamos a intentarlo hacer lo mejor posible, sí. Bueno, para la gente que no te conozca, ¿quién es Manuel Alventosa? No me gusta nunca faltar a mi típica pregunta. Bueno, pues soy un tipo de 54 años, soy profesor de Ciencias Sociales, jefe de Historia en un instituto concertado en Elche y en estos momentos soy el secretario general de Soberanía y Trabajo. Muy bien, pues vamos a entrar en harina. Soberanía y Trabajo propone un proyecto basado en la recuperación de la soberanía nacional frente al imperialismo financiero. ¿Dónde traza el partido la línea entre un patriotismo legítimo de defensa de los intereses de la clase trabajadora de España y un chauvinismo excluyente que pueda derivar en nacionalismo reaccionario? Yo creo que en la propia pregunta, como la has formulado, está la línea divisoria, en que el protagonista sea fundamentalmente la clase obrera y el conjunto de las clases populares. Es evidente que aspirar a reformas profundas y, desde luego, a planteamientos revolucionarios o simplemente a poder gestionar la economía, la educación o la propia conquista del futuro para un país requiere de su soberanía. Y en estos momentos es obvio también que la Unión Europea o la OTAN son un impedimento absoluto para la soberanía de España. Yo creo que no solo las personas de izquierdas, incluso aquellas personas de derechas que se enorgullecen de hablar de la nación y todas las personas de izquierdas que se enorgullecen de hablar del pueblo, cuando no se plantean seriamente la soberanía, en el fondo están haciendo dejación de funciones. Evidentemente, la soberanía que no tenemos hay que conquistarla y la conquista implica necesariamente un proceso de liberación en cierta medida, un proceso, podemos hablar de liberación nacional o de liberación nacional y popular. Respecto al imperialismo, en estos momentos, del eje anglo-alemán o anglo-alemán sionista o estadounidense, sobre todo de Estados Unidos. ¿Dónde está la línea divisoria en el patriotismo chauvinista y el patriotismo popular? Pues en dos datos, pero uno fundamental. Nuestro patriotismo no puede ser un patriotismo que niegue las diversidades culturales, idiomáticas y de personalidad de los diversos pueblos que conforman España. Es decir, el patriotismo popular se enorgullece de la existencia de Euskal Herria y del País Valencià y de las lenguas de España y de su pluralidad y diversidad y no impone un modelo de hegemonía o de supremacismo cultural. Pero ese detalle, aun siendo importante, es el secundario. El principal es en torno a qué edificamos la idea de nación. Ya Marx hablaba de que la clase obrera se podía y se debía incluso constituir en clase nacional, es decir, en la clase que hegemonizase el proceso de construcción de la nación. En España, bueno, en todos los países de la Europa capitalista, la clase social en torno a la que está organizada la nación es en torno a una burguesía, y en el caso español, a una burguesía claramente antipatriota, a unos oligarcas que tienen muchos más intereses en mantener sus relaciones comerciales transoceánicas a costa de la dependencia de nuestro país o de la subordinación de nuestro país. Joder, no sé si te acordarás de la Eurovegas S, que había un montón de miembros de la élite burguesa española o del Partido Popular defendiendo que determinadas leyes comunes en España no se cumpliesen para que viniese pasta de los americanos. Es decir, son un conjunto de gente dispuesta a vender la soberanía del país, a vender a cambio de mantener sus intereses. Por tanto, frente a una nación articulada en torno a la burguesía, a los sectores empresariales de alto nivel, creo que hay que articularla en torno a la clase trabajadora y al resto de clases populares. Y ahí sí que vemos que la clase obrera es una única clase en toda España y que es la clase obrera la única, de hecho, que puede garantizar que el pueblo vasco, el pueblo catalán, el pueblo valenciano, el pueblo andaluz, conformen de una manera contundente y soberana el pueblo español. Entonces, nuestro patriotismo es un patriotismo evidentemente democrático, republicano y de clase popular.
Bien, yo creo que lo has definido claro, pero es que si te pones un poco a reflexionar, cuando estos que se han rodeado de la bandera de España, que se dicen llamar patriotas, la propuesta que hacen normalmente suele ser venderse siempre a los intereses extranjeros o anglo, incluso la burguesía es una burguesía vendida a los intereses extranjeros, entonces no sé cómo han podido colar también el mensaje de llamarse patriotas cuando literalmente y sin esconderse pretenden vender el país a los intereses extranjeros. Pues básicamente por tres motivos. El primer motivo es por la dejación de funciones de la izquierda en los últimos años, en los ya bastantes años. La izquierda a veces ha olvidado que el patriotismo no es un concepto de la derecha, es un concepto inventado por la izquierda. El primer gran patriota en nuestro continente es un revolucionario francés, que es Maximilien de Robespierre. En España son patriotas los que se levantan contra la invasión francesa, y los hay absolutistas, pero también los hay revolucionarios liberales. Pero son los que durante el sexenio se levantan contra Isabel II, son los españoles que resisten diciendo no pasarán a las bombas alemanas e italianas de otros que decían ser patriotas, pero estaban a favor de que tropas extranjeras bombardeasen territorio nacional, como ocurrió en la Guerra Civil. Y fuera de nuestras fronteras, patriota es Fidel Castro, patriota es Ho Chi Minh, patriota es Ankara. Es decir, el patriotismo forma parte del acervo de los pueblos defendiendo su propia existencia nacional, pero también de clase, y por tanto es parte del acervo de la derecha, perdón, de la izquierda. Y sin embargo, la derecha ha secuestrado en cierta medida ese concepto con la connivencia de una izquierda que primero olvidó que el internacionalismo tiene como lexema la palabra nación, y en segundo lugar olvidó también la cuestión de clase y finalmente derivó en posiciones a veces de delirio, más individualistas y burguesas que otra cosa. En segundo lugar, como hemos visto, porque en España, y ya lo acabo de anunciar, la derecha secuestró desde ya casi desde los tiempos de los moderados en época de Isabel II, pero de manera muy significativa tras la Guerra Civil, secuestró el concepto de España y muchas veces, de alguna manera se ha hecho una ecuación, patriotismo español igual derecha. Pero no lo olvidemos, es decir, esta gente del PP y de Vox están más vinculados a potencias extranjeras y al capital extranjero que al propio pueblo español, al margen de las incongruencias ideológicas que siempre ha tenido la derecha subversiva, que ha pretendido ser social, ser popular, pero luego cuando ha llegado la hora de la verdad, pues no ha sido ni social ni popular, al menos hasta el día de hoy. Vamos a hablar un poco del documento político que habéis presentado hace 2 semanas, donde en este documento se identifica al imperialismo como el enemigo de la clase trabajadora española y critica la sumisión a intereses foráneos. ¿Cómo diferenciáis vuestra postura antiimperialista de discursos xenófobos o proteccionistas que también critican la globalización? Bien, aquí hay que establecer dos parámetros. Respecto a derecha e izquierda, hay un sector amplio de la izquierda que defiende el antiimperialismo en casa ajena. Es decir, que ve el imperialismo como una labor casi, pues yo qué sé, de ONG o apostólica o de buenas personas bien pensantes que están a favor de llevar una bandera palestina o que hay que llevarla, o una bandera saharaui que hay que llevarla, pero no entienden que los pueblos de todo el mundo, incluidos los de Europa, y por tanto el español, los pueblos de España, el pueblo español, como digo, somos también víctimas del imperialismo. De hecho, en estos momentos, el porcentaje de presencia de intereses empresariales extranjeros en nuestra economía es tal que en estos momentos tenemos una economía claramente dependiente, que no nos permite ni articular una política de vivienda propia, ni articular una política industrial propia, ni articular una política agraria propia. Es decir, nos hace un país dependiente en términos de estricta supervivencia de alimentos y de energía. Con lo cual, la necesidad de volver a recuperar para cualquier proyecto, ya no solo de cambio socialista, sino simplemente democrático o de propia decisión del país sobre sus recursos, implica la necesidad de romper con unas instituciones que nos están sangrando, eso aquello que hacíamos en las manifestaciones de la Unión Europea nos roba y nos saquea. ¿Cómo diferenciarlo de un discurso xenófobo y proteccionista?
el proteccionismo como instrumento táctico, yo no creo que tenga nada de negativo. Una cosa es el proteccionismo como instrumento en la política económica, que todos sabemos que todos los países del mundo han sido proteccionistas. Estados Unidos ha sido el adalid histórico del antiproteccionismo para los demás, pero para ellos han ejercido políticas proteccionistas históricamente. El Reino Unido ha sido antiproteccionista para los demás, pero ellos han aplicado políticas proteccionistas. Que un Estado proteja a las comunidades que forman su territorio, su nación, a su pueblo, no solo no es negativo, sino yo creo que es una obligación esencial. Pero además, en un momento determinado puede servir como política para favorecer la reindustrialización o para favorecer la protección del campo, pongamos por caso. El proteccionismo como táctica es completamente legítimo. Aquí el problema sería la xenofobia. Pues de nuevo, yo creo que la clave vuelve a estar donde la hemos planteado al principio, la cuestión de clase. Vamos a ver si me explico. Muchas veces, por parte de la derecha o de ciertos sectores populistas de derechas, la idea de pueblo español nos disolvía a todos como una forma de negar lo evidente, que es la existencia de la lucha de clases. Un soberanismo no chauvinista defiende la soberanía nacional, pero en ningún momento la desvincula de la lucha de clases. Es más, plantea que sin lucha de clases, sin que la clase trabajadora se reorganice, combata y pelee por sus derechos, jamás se va a conseguir la soberanía, porque precisamente la soberanía ha sido vendida por los sectores, por los grandes financieros y por la COE, por los grandes bancos, por lo que tradicionalmente hemos llamado oligarquía. Con lo cual, la única manera de que cualquier país del mundo, en este caso España, recupere su soberanía, parte de que sea la clase trabajadora y el conjunto de sectores populares los que se pongan al frente de la idea de país, porque precisamente el país ha sido secuestrado por sectores capitalistas para venderlo al mejor postor y conseguir ellos, obviamente, las plusvalías de esa venta. Sí, yo quería reflexionar también sobre lo que has comentado al principio, sobre la dependencia estratégica, bueno, que tiene España en multitud de ámbitos, que ahora, como más o menos somos el cohete que dice Sánchez que va también la economía y todo eso, pues nadie repara en que hace 5 años teníamos una pandemia y no teníamos ni para respiradores. Y fue una pandemia. O sea, si estuviésemos en una crisis bélica o económica, ¿cuál sería nuestro futuro? ¿Peor que la pandemia? ¿Se puede intuir? No, claro, nosotros hubo un momento en que en España se pagaban menos impuestos, pongamos por caso, o no afectaban tanto a las clases populares. Desde luego no vamos a entrar en el discurso antiimpuestos de los liberales de las redes, pero es obvio que hay que conseguir que los sectores populares, al menos aquellos que no llegan a los 1.200, 1.300 euros, lógicamente no vean más carga, en este caso fiscal. Pues ¿cómo se conseguía que hubiera menos impuestos? Pues teniendo muchas empresas públicas que obtenían beneficios estratégicos para el país, pero además quien quería fumarse un pitillo pasaba por caja de tabacalera, quien quería viajar pasaba por caja de Iberia, quien quería encender la tele o echar gasolina pasaba por caja de Televisión Española o de Camsa o de Repsol, que eran empresas públicas, con lo cual contribuía a la nación y contribuía a su autonomía estratégica. Y tienes toda la razón en lo que comentabas de la pandemia. En la pandemia, joder, es que no nos pudiéramos curar ni respirar, es que no nos podíamos ni morir. Hubo momentos en que se tuvo que comprar ataúdes a Portugal, si no recuerdo mal. No teníamos ninguna capacidad de cambio. Bueno, si tuviéramos empresas de coches como la SEAT o empresas de aviones como en un momento fue FASA, etcétera, esas mismas empresas en días las reconviertes en estructuras de producción de respiradores, pero ya no las tienes. Ya no las tienes. Bueno, esa es una de las claves fundamentales de nuestra propuesta, que es la reindustrialización como una de las claves de la soberanía. Y un tema que a veces la izquierda, la derecha, nada, La derecha cada vez está aceptando la lógica Milei.
que es que te soborne una potencia extranjera mandándote ayudas o metiéndote en empresas de servicios como única forma de crecer. Pero a veces la izquierda mainstream, la izquierda, no solo woke, también Podemos, Sumar y, por supuesto, el PSOE, su planteamiento rehuye a veces de ideas clave como la reindustrialización o cuando lo dice le pone miles de adjetivos para pedir perdón. Reindustrialización verde, ecosostenible, biodegradable y retroproyectable, si quieres, todos los eufemismos y neologismos que se quieran inventar. Pero la reindustrialización, que evidentemente tiene que ser los más sólida y lo menos agresiva ambientalmente, pero es una cuestión estratégica. Y sin esa soberanía ni hay democracia ni hay leches. Si mañana te puede apagar el país Alemania, la opinión del Parlamento español da igual. Y si la opinión del Parlamento español da igual, importa 3 pepinos lo que vote un señor en Talavera de la Reina, otro en Villarreal, otro en Tolosa. Como sé que me voy a aprovechar porque sé que eres de la terreta, entonces, siguiendo este hilo, y no me quiero extender, pero es que necesito que lo comentemos, estamos hablando de esa falta de sector público. ¿Tú crees que la pandemia, perdón, el tema de la barrancada hubiese tardado un año y aún hay sitios por reconstruir? ¿Hubiese tardado un año en reconstruirse si tuviésemos empresas públicas, pero públicas de verdad, de construcción? Y yo te pongo como ejemplo toda la gestión de residuos que no se ha podido hacer de todos los coches, porque no hay empresas públicas que se dediquen a la recuperación de residuos, que han tenido que ser una empresa privada que no tiene esa capacidad para ese volumen, y al final han acabado coches por ahí contaminando el agua, que eso supongo que ya dentro de unos años empezarán a haber problemas de salud y la gente preguntará por qué, pero como bueno, eso saldrá dentro de 20 años seguramente. ¿Tú crees que con un sector público, estratégico y con fuerza se hubiese dilatado todo esto? ¿Cómo hubiese sido ese? No me gusta jugar a la ciencia ficción, pero es evidente que sí. Es evidente que una de las características que estamos viendo en todos los procesos de privatizaciones y externalizaciones es que están asumiendo tareas estratégicas de la sociedad, la sanidad, la educación, las infraestructuras, la protección civil, etcétera, empresas que no tienen medios materiales. Y no tienen medios materiales, en algunos casos, por su tamaño, porque son concesión de la concesión de la concesión de la concesión, pero en otros casos porque no les da la gana, como hemos visto en las conversaciones de altos jefes de Rivera Salud con directivos de uno de los hospitales que está en su red, que por cierto el hospital de que soy de la Terreta, que tengo enfrente de mi casa y al que voy, cuando estoy enfermo, es de Rivera Salud. O sea, y en estos momentos mi sensación de que coño, lo mismo cuando he ido a hacerme una endoscopia y he querido que me la han hecho, me han puesto la anestesia y han estado allí 2 horas diciendo que estoy bien. Porque estamos recibiendo noticias de cómo esta gente dice, oye, no gastéis dinero, no hagáis pruebas de más. Pues eso llévalo a la misma lógica. ¿Cuál es la lógica de la empresa pública? En algunos casos puede generar beneficios económicos, son muy importantes, porque reduce la necesidad de impuestos del Estado y con otras políticas económicas pues puede ser muy interesante. Pero en otros casos su importancia está en su eficacia más allá de la obtención de beneficios y réditos inmediatos, en la eficacia. Hemos tenido estructuras como Icona, que ha sido cerrada, hemos tenido aquí en la Comunidad Valenciana del País Valenciano hemos tenido un equipo de emergencias que ha sido desmontado y claro, al final es que nos deja sin capacidad de reaccionar. El discurso de solo el pueblo salva al pueblo que vimos durante los días posteriores a la Dana tiene una parte enormemente positiva, un sentimiento de comunidad, de pertenencia, de vinculación, del el más noble patriotismo y la más noble conciencia de clase, que es la empatía con el de al lado, pero luego también tiene una parte de demostración de la absoluta ineficacia de la Generalitat Valenciana y, por cierto, del gobierno central a la hora de resolver los problemas de la gente. Totalmente, estoy completamente de acuerdo.
Bueno, daría para un programa entero, pero vamos a seguir con el Congreso Fundacional de Soberanía y Trabajo, porque allí participaron partidos como Workers' Party de Reino Unido y también la República Soberana de Francia, creo que participó online o mandó un mensaje. Entonces, ¿qué papel juega el internacionalismo en un proyecto como el de Soberanía y Trabajo? Pues yo creo que trascendental. Es evidente que la conquista de la soberanía se tiene que hacer en términos realistas. Y es obvio que con un nivel de desarrollo de las fuerzas productivas que requiere mercados e integraciones económicas muy notables, es obvio que la creación de espacios económicos y políticos supranacionales son importantísimos. Por otro lado, el enemigo a batir, el primer gran enemigo a batir es los agentes que Estados Unidos tiene en Europa, es decir, la propia Unión Europea y la OTAN. En estos momentos, en cierta medida, Europa es el eslabón débil de la cadena imperialista. Evidentemente lo digo en términos económicos, si uno piensa eso y piensa en gente famélica o en una situación prerevolucionaria. Pero si pensamos en términos geopolíticos, vemos que en estos momentos África, gracias a los levantamientos de patriotas como Ibrahim Traoré, América del Sur, algunos países que nos están dejando vender, si no los invaden, claro, algunos países que nos están dejando vender, por supuesto Rusia, por supuesto China, algunos países europeos, como Hungría, y muy a ratos con 4 gestos nosotros, pero 4 gestos sin importancia, pero el resto de Europa y Europa como territorio no tiene nada que decir. Todos hemos visto las reuniones de Trump donde ha estado aleccionando directamente a los dirigentes europeos. Con lo cual, la soberanía española y con ella de todos los pueblos que conforman España, la soberanía española solo es posible si alcanzamos otros espacios de cierta relación de autonomía con respecto a los Estados Unidos, que pueden ser necesariamente Europa y el mundo de América del Sur y el sur global, el mundo hispánico, el sur global. De todos ellos, evidentemente por cuestiones geopolíticas y sobre todo geográficas, Europa tiene una enorme importancia y, por tanto, establecer con los compañeros franceses e ingleses un espacio de colaboración es trascendental en estos momentos. Bueno, hacéis también un análisis sobre la izquierda, os autodenomina izquierda que hay en el panorama político actual, como puede ser Sumar y Podemos, que han hecho un giro hacia posiciones institucionales, aunque bueno, más que un giro es una espiral, porque un día son institucionales, otro día son los más revolucionarios del mundo, luego te ofrecen un pacto, entonces yo ya casi no sabría muy bien cómo catalogarlos, pero a mí lo que me interesa saber es la diferencia real que ofrece Soberanía y Trabajo, porque mucha gente al oír que Soberanía y Trabajo se le puede encasillar dentro de la izquierda o dentro del socialismo, y dado que se tiende mucho a sintetizar y a simplificar y fiarnos de la etiqueta y ya está, ¿cuál es la diferencia básica? ¿Qué viene a ofrecer Soberanía y Trabajo con respecto a esta izquierda autopercibida? Bueno, en primer lugar, dentro de la izquierda autopercibida, a pesar de todo, yo creo que sigue habiendo gente, individuos, que vienen de una larga y vieja tradición de lucha. Yo creo que hay gente del PC, hay gente, pues yo creo que hay gente en Podemos, que se merece todo nuestro respeto. Pero sí que es cierto que sus direcciones y obviamente su política ha sido una política de, en primer lugar, despreciar la política de clase, en segundo lugar, despreciar a la clase obrera como fuerza motriz de un país y finalmente dedicarse a delirios. Y hay momentos en la época, por ejemplo, de Ángela Rodríguez Pam como alto cargo de la Administración del Estado, que algunas de sus intervenciones es que no eran ni siquiera erróneas, es que eran delirantes desde cualquier punto de vista científico, incluso a veces hasta sintáctico y gramatical. Pero en cualquier caso, ¿qué nos diferencia a nosotros? Esa pregunta me fastidia un poco en el sentido de que parece que estamos vendiendo un producto, que nosotros somos los mejores, etcétera, etcétera. Pero bueno, sí hay cosas que nos diferencian. Una, nosotros queremos volver a la vieja tradición de la izquierda de clase. En ese sentido,
como dicen los compañeros del Workers' Party británico, somos de una izquierda conservadora. Y conservadora en este sentido quiere decir la vieja izquierda de clase centrada en el conflicto capital-trabajo. Hay personas que viven peor que otras y tienen menos oportunidades en la vida porque tienen menos pasta. Y esa cantidad menor de pasta suele tener que ver con el puesto que ocupas en la producción. Es decir, que eres un trabajador explotado, aunque no te autopercibas como explotado porque ya no te dan latigazos ni tienes jornadas de 16 horas y llevas corbata o lo haces en tu casa, pero sigues siendo un trabajador explotado. Incluso algunos autónomos, en el fondo, aunque se autoperciban como empresarios, son trabajadores explotados. Y, por tanto, la contradicción capital-trabajo luego aparece en todas las dimensiones de la vida. ¿Dónde están los barrios inseguros? Joder, ¿dónde hay clase trabajadora? ¿Dónde está el fracaso escolar? En los colegios donde hay clase trabajadora. ¿Dónde está la falta de oportunidades? En los colegios donde hay clase trabajadora. ¿Quién se muere de un cáncer curable? Quien gana menos de 1.500, 1.300, 1.200 euros al mes. Entonces, volver a situar la cuestión de clase como la central es la gran diferencia. Y luego, por supuesto, nuestra posición claramente soberanista, que nos hace ser antiimperialistas no delegados. No, uy, qué bien, de lunes a viernes apoyamos al gobierno en todo lo que haga, incluso en vender el Sáhara a los marroquíes, o incluso nos callamos en las primeras fases del actual conflicto de Gaza. Pero eso sí, el viernes nos quitamos la corbata, nos ponemos los tejanos y la camisa por fuera, nos ponemos un pañuelo palestino y somos antiimperialistas pues un rato, de la mani de 11 a 1:30, luego nos tomamos el vermú y luego ya pues nos marchamos a casa. Evidentemente, un antiimperialismo en el que el sujeto de lucha antiimperialista es el pueblo español contra las potencias extranjeras que le están impidiendo poder desarrollarse, que es fundamentalmente, como ya hemos dicho, Unión Europea y OTAN, y como instrumentos de Estados Unidos, lógicamente. Siguiendo el hilo del imperialismo que has estado comentando y metiéndonos un poco en el ámbito geopolítico, yo creo que las dos peores lacras que tenemos en este momento a nivel geopolítico es el genocidio que se está cometiendo en Palestina y el conflicto en Ucrania. Entonces, me gustaría un poco saber cuál es la posición del partido. La posición del partido, no inicialmente, es, en primer lugar, la posición clásica como base del movimiento obrero a lo largo de su historia, que es cuando el capitalismo está en crisis, monta una guerra. Entonces, el capitalismo está en crisis, el imperio norteamericano se desvanece o entra en crisis o tiene problemas. Solo tenemos que ver algunas calles norteamericanas con gente muriéndose arrastrada por el fentanilo y cómo hay países del mundo que le dicen a Estados Unidos que no, para ver cómo el imperio está, yo no digo en una fase terminal porque no me atrevería tanto, pero sí en clara decadencia. Pues ¿cómo solucionamos la decadencia del imperio, que sigue siendo una potencia militar pero está perdiendo liderazgo económico? Pues montando una guerra. Y entonces esa guerra se está manifestando a través de varios frentes. Ucrania, en el fondo, el gobierno de Zelensky es un títere de los intereses de la Unión Europea y un títere militar en manos de Estados Unidos. Pero cuando digo títere, lo hago casi de una manera no metafórica, como un muñeco que cambia de posición cuando el que tiene la mano por dentro o lleva las cuerdas le da la gana. De hecho, Trump está haciendo moverse a derecha o izquierda a Zelensky cuando le da la gana. Y además forma parte de una política de aislamiento a Rusia para intentar evitar que la Europa central y occidental y la Europa oriental formen un único espacio geopolítico, que desde el punto de vista económico, en términos de materias primas, de gas, en términos infraestructurales, es todo un territorio sólido, continental, donde no hace falta grandes viajes en avión para interconectarlo.
etcétera, etcétera, sería una enorme potencia económica que pondría en peligro el liderazgo de Estados Unidos. Vale, vamos a fracturar eso. ¿Y cómo lo fracturamos? Pues la guerra de Ucrania. Además, hay que añadirle que la actual dirección de la Unión Europea son un grupo de lunáticos belicistas que quieren ir a una guerra sí o sí, a pesar de que no han sido agredidos, se están inventando una agresión, etcétera, etcétera. Pues la misma fuerza que tutela a Ucrania es la fuerza que le tolera a Netanyahu sus crímenes terroristas, hijos de la vieja tradición de su partido. No olvidemos que es del Likud, el partido del Irgun, el partido de los que asesinaban indiscriminadamente a familias palestinas ya en los años 20 y 30. Y es el mismo que tira de la cuerda de Marruecos. A veces olvidamos que Marruecos es el aliado de Israel en nuestra zona, de Israel y de Estados Unidos, y que la posición que está adoptando la comunidad internacional respecto del Sáhara de regalárselo a Marruecos está en la misma dirección. Pero también es muy interesante que el que tira del hilo de Ucrania, de Israel y de Marruecos es el mismo que tira del hilo de Sánchez, de Feijóo y de Abascal. Porque en el fondo, Abascal, delegado de Israel en nuestro territorio, Marruecos a través de Sánchez en mucha medida y Feijóo con los intereses turboyanquis, como vemos en Ayuso, y todos al servicio de la Unión Europea, ¿verdad?, trabajan para los intereses no solo extranjeros, sino los intereses extranjeros agresivos y que nos pueden poner en una guerra mundial. Muy bien, pues yo creo que ha quedado claro. No, y en ese sentido, nosotros pensamos que España tiene que buscar sus propios niveles de cooperación internacional, recuperar su protagonismo. He hablado antes de una Europa alternativa a la actual, del lazo con los países de Hispanoamérica, la alternativa de los BRICS. Hay muchos espacios a explorar, pero evidentemente habría que romper con el eje angloatlántico. Bueno, ahora vamos a cambiar totalmente de tema. Estamos llegando ya a las últimas preguntas, pero aprovechándome de tu experiencia en educación, tenía algunas preguntas concretas, pero la verdad que me gustaría que hicieses tú tu propio dibujo del actual momento que vive la educación, porque hemos pasado por muchas leyes, pero yo tampoco me quiero meter en el jardín de decir, de opinar de una cosa que no domino. Sí que sé que tengo algún amigo maestro también y me comenta unas perspectivas y yo en parte las comparto, pero preferiría escuchar a una persona que está en el ajo y que haga un poco un retrato de cómo está la situación en educación y si tenemos salida. Hoy ha habido una huelga de los compañeros profesores de la pública que ya en las reivindicaciones ya señalan algunos de las lacras. El exceso de burocratización, que hay una cantidad de documentos a elaborar, documento tras documento tras documento, que a veces te separa de preparar las clases, de darlas o de estar atento a un posible caso de acoso y cosas por el estilo. La ratio excesiva, es decir, en 1947 se podía tener una clase de 40 chavales, pero la lógica actual es imposible manejar con el grado de individualización que requiere la atención a los chicos y a las chicas. Obviamente, clases de 25 son excesivas. Una tendencia a la privatización, que yo trabajo en la concertada, yo creo que la concertada a veces está demonizada porque yo trabajo en un centro concertado donde el trabajo diario es idéntico que en uno público, aunque evidentemente en la concertada también hay una concertada que es una especie de privada que no llega a permitírselo y entonces quiere el dinero de todos, pero hay otra concertada. Pero en la pública hay una tendencia a la privatización que muchas veces significa perder calidad, y lo vemos en las universidades, y en definitiva es la vía del neoliberalismo de derechas que entra en la educación. Pero también está entrando la educación, y a veces no se dan cuenta compañeros que son sindicalistas de la pública y se merecen un profundo respeto político y personal, que también está entrando en la educación otro neoliberalismo, que en el fondo son
dos fuerzas coincidentes, que es una especie de neoliberalismo progre, que aparece mucho en las reflexiones metodológicas. Hay un pedagogicismo y un didacticismo exagerado, y luego hay una tendencia, primero una tendencia a señalar, sabes que para la izquierda fucsia todo lo que no sea seguir sus cánones es rojipardo, y han encontrado una forma de llamar a los profesores que ellos acusan de rojipardos, que es profesaurios, que es imponer una lógica metodológica donde olvida que el proceso educativo tiene tres pilares. Hay un pilar, sin duda, que es la transmisión de actitudes y aptitudes y procedimientos, pero si hacemos solo eso, simplemente estamos adiestrando. Hay una necesidad de transmitir valores, sin duda, pero si solo hacemos eso, estamos adoctrinando, pero uno que a veces olvidamos, que es que nosotros tenemos que transmitir conocimientos. Y conocimientos de clara ejecutoria práctica, metodológicos y de matemáticos, científicos y tal, pero hay un logos humanista, hay dos pedagogos, bueno, un pedagogo y un profesor que sigo mucho, aunque uno es conservador, me parece un tipo brillantísimo, que es Gregorio Luri, y un profesor que es claramente progresista, de izquierdas, que es Pascual Gil, que coincido mucho con ellos, donde vemos como en este didacticismo es exagerado olvidamos la transmisión del logos humanista, es decir, de conocimientos culturales, que son vitales. Y creo que en el fondo estas dos dinámicas, aunque parezcan alejadas, la tendencia de ese neoliberalismo de derechas, de la privatización, de darme medios, de la burocratización, y ese neoliberalismo progre de pensar solo en términos flower power y no en términos de transmisión de conocimiento, tienden al mismo sitio, que es a la individualización del alumno como un sujeto aislado y no manteniendo los lazos de comunidad y de clase que con una educación pública y su periferia, en este caso concertada, pero sobre todo pública, claramente pública, de calidad, pero claramente humanista, tendrían que mantener. Y entonces aquí, y luego, como en todo, todo tiene que ver también con la soberanía, ¿no? A veces parecemos un poco pesados con la soberanía, pero es que aquí se está ejecutando el Plan Bolonia. O sea, los métodos tienen que ver con una decisión que no han tomado ni los chicos y chicas, ni las asociaciones de estudiantes, ni los padres y madres, ni los profes, ni los centros, joder, ni el gobierno de España. Una decisión que han tomado en Europa instituciones dudosamente democráticas con objetivos que han puesto Bolonia porque les daba vergüenza decir plan de convertir la educación en un sistema de elaboración de mano de obra barata. Porque, claro, Bolonia quedaba como muy Humberto Eco, como muy universidad medieval, como muy humanista, pero el planteamiento práctico es lo contrario a eso, la demonización de la memoria, la demonización de los contenidos culturales, artísticos, filosóficos, etcétera. Y en el fondo, mira, la demostración de que los cuatro grandes, es decir, PP, PSOE, pero también Vox y Podemos Sumar, están en el mismo sitio, está en dos grandes fotos. Una geopolítica. Cuando vino Zelensky, bueno, vino el vídeo de Zelensky en el Parlamento Español, como todos se levantaron en pie a aplaudir enfervorizados, y como todos votaron a favor de recuperar horas de filosofía en las enseñanzas secundarias, especialmente el bachillerato, y cómo donde gobiernan no lo aplican. Están en el mismo sitio, porque en el fondo, aunque luego algunos boxistas vayan de populares por la vida y de patriotas por la vida, en el fondo es un partido ultraliberal. El PP, que es un partido ultraliberal,
pero la izquierda también son organizaciones ultraliberales. Y entonces todos creen en un mito, que es el mito del individuo aislado, y lo van a ir colocando. El búscate la vida, el con un cheque que te dé el gobierno, tú decides libremente tu educación, tú ve al colegio que quieras y luego allí estudia lo que quieras y aprende lo que quieras. Y evidentemente eso te desvincula de tu clase y de tu país, en mi opinión. Dos cosas que me llaman la atención, bueno, y que no quería también dejar pasar. Aparte, Bolonia sirvió para mercantilizar nuestra universidad, que tenía unos títulos que eran más potentes y tenían más carga lectiva que los que se dan en Europa. Muchos pasaron a 4 años, otros subieron, claro. Algunos subió, pero la mayoría se redujo y perdió, digamos, la validez del título porque tú terminabas la carrera, pero tenías que hacer por necesidad un máster. Claro, aquí ocurren dos cosas en la universidad. Una, y con el debido respeto, y aquí no hablo en nombre de soberanía y trabajo, porque esto no ha sido discutido en órganos de soberanía y trabajo, sino es un criterio personal. Ponemos en el mismo nivel de adquisición de conocimientos a un ingeniero, a un historiador, a un filósofo, a un médico, a un biólogo o a un arquitecto que alguien que está haciendo técnicas culinarias. Me parece un delirio más. Es decir, es negar la existencia del saber y es negar que el saber es un instrumento que al menos potencial y tendencialmente nos puede llevar a un gran objetivo de los pueblos, que es la verdad, la justicia, la belleza, etc. Pero luego, en la práctica, yo soy licenciado en Geografía e Historia. Mi carrera era de 5 años. Ahora veo esa misma carrera en 4 años y además con asignaturas ultra especializadas, circuitos monetarios en el Egeo Oriental. Joder, medio año viendo pasar dracmas por el Mediterráneo, da para eso. Y en cambio perdemos la visión de conjunto. Eso está dentro de esa lógica de individualizar, de no crear una lógica del conocimiento. Pero luego, en la práctica, esos 4 años es que son insuficientes. Como son insuficientes, tienes que hacerte unas especializaciones, unos doctorados, pero el doctorado parece que eso es demasiado elevado. Vamos a hacer másters sobre todo. Y hacemos un máster de profesorado que sustituye al CAP, pero soltando una pasta. Pero luego hacemos ya másters que ya de todo, nos inventamos másters de todo. Y de hecho, para la universidad privada está haciendo una fuente de financiación, para la pública, perdón, pero para la privada es el negocio, es el chollo. Hay gente que puede obtener el máster de profesorado sin ir a clase. O con unas prácticas cortísimas, con una presencia en el centro de muy poco tiempo que no te permite llevar a la práctica la teoría. Eso está pasando. Entonces, la mercantilización excesiva lleva a que mucha peña haga negocio con la educación, pero los títulos sean de peor calidad. Y solo tenemos que ver cómo mucha gente con títulos universitarios escribe. Y veremos que es de mucha peor calidad. Sí, aparte otra cosa que genera el tema de los másters es que crea un elitismo, porque, por ejemplo, por hablar de un tema concreto en derecho, si tú terminas derecho no puedes ejercer como abogado porque tienes que hacer un máster en abogacía. Entonces, evidentemente, derecho, que ya es una carrera pues de gente de pasta, si tú has llegado ahí currando los fines de semana, claro, tienes que pagar 3.000 euros para hacer un máster porque si no, olvídate de ser abogado. O sea, otros 2 años más pringado. Claro. Pero bueno, esa es una lógica, esa no es una novedad de ahora del neoliberalismo, eso simplemente agrava, porque piensa para juez y para notario y para esas cosas. Tu padre te pagaba la carrera de 5 años de derecho, tú de un barrio de Elche, de Carrús, y con mucho esfuerzo tu padre te pagaba la carrera, pero cuando terminabas tu padre te decía, cariño, a colegiarte o a buscarte trabajo que yo no puedo mantenerte. Venga, pues notarías y jueces, oposiciones de preparaciones de 5 o 10 años. ¿Quién se permite tener al chiquillo allí 5 o 10 años dándole dinero hasta para que invite a la novia? Pues, evidentemente los pijos, ¿para qué? Para que la judicatura, el aparato represivo del Estado, siga estando en manos de los pijos, para que la nación siga secuestrada por los pijos. La cuestión de clase, de nuevo aquí, y nacional, de nuevo aquí, está junto, pero sí, claro que crea nuevo elitismo,
crea nuevo elitismo, crea negocios, crea también una nueva casta, una casta de tipos que han hecho másters, es una especie de como de burgueses con pinta de modernitos. Claro, el doctorado suena como una cosa de un señor muy mayor, con gafas, calvo, con una chaqueta de tweed y que está encerrado leyendo libracos, y el máster suena como una cosa dinámica, de tipo individualista, que hace emprendeduría y coaching y gilipolleces de esa naturaleza y todas esas cosas. Y queda como muy moderno y muy guay, son una nueva casta. Y luego el hijo tonto de esa casta pues se mete a youtuber y cosas de esas. Antes de pasar a la última pregunta, como has nombrado lo de la filosofía y lo del tema del adoctrinamiento de estos nuevos valores, sí que se supone lo que tú comentas de que se salvó un poco la filosofía, pero nadie la implementa, ni la hacen implementar tampoco, pero ¿no crees que la filosofía, al ser una ciencia que busca el pensamiento crítico, es peligrosa en este momento en el que estamos de la historia? Fíjate si es peligrosa, que incluso ahora, para que no sea peligrosa y para desactivarla, están dando filósofos de segundo nivel, filósofos de pensamientos muy localizados, en lugar de, con el debido respeto a esos filósofos, en lugar de estar explicando a lo que hay que explicar, bajo mi punto de vista al menos, Platón, Descartes, Marx, Hegel, es decir, los tipos que nos han aportado una cosmovisión. ¿Por qué lo hacen? Pues evidentemente porque quieren que los alumnos no aspiren a una cosmovisión, que sean críticos, pero ¿conoces la serie Merlí? Sí. La serie Merlí, como serie, está de narices y Francisco Corella es un actor genial y es una gozada que hay una serie que vaya de filosofía. Ahora, si de verdad ese es el plan de estudios, eso es un delirio. Si cada día damos superficialmente a un filósofo y ninguno de ellos nos aporta una cosmovisión, una visión general que integre todos los elementos de la sociedad, de la cultura y de la historia, como se hacía Platón, como se hace Hegel, como se hace Marx, la filosofía se convierte en una crítica de mucho menor calado, porque sí, es crítica, pero no tiene la capacidad transformadora de plantear una alternativa global. Marx, ¿qué planteaba? Una alternativa global al sistema. Claro, la filosofía interesa ponerla poco y desactivarla, y que de alguna manera aparezcan clases de ética y algo por el estilo, que son muy necesarias y que hay que ponerlas, pero que no son filosofía. Lo mismo ocurre con la historia, lo mismo ocurre con las humanidades y con la ciencia también, y por eso interesa tanto poner pues 3 horitas a la semana de historia y 3 horitas a la semana a lo mejor de una asignatura tipo emprendeduría, proyecto empresarial y chorradas. Digo chorradas no porque muchas veces escuchas por ahí, ¿por qué a los chicos, en lugar de enseñarles los Reyes Godos, no les enseñamos a hacer la declaración de la renta? Pues mire usted, pues muy sencillo, porque para aprender a hacer la declaración de la renta, porque la educación no solo tiene un espacio, la escuela. La educación tiene un espacio que es la escuela, tiene un espacio que es la calle, tiene un espacio que es la familia, tiene un espacio que es la empresa, tiene un espacio que son las relaciones económicas y sociales, y la escuela es solo uno de ellas. Para aprender a abrir cajones o hacer declaraciones de la renta, hay muchos canales educativos abiertos, pero para saber quién es Platón, solo hay uno. Si dejamos de enseñarles quién es Platón, o ecuaciones de segundo grado, o el núcleo y los orgánulos de las células, se quedan sin saberlo. Entonces, ese exceso de ultrapracticidad es parte de la ideología liberal. Además, ¿quién dice ese discurso? Ese discurso de casi de, ¿qué más me da a mí quién es Cervantes? Un discurso, claro, de forajidos. Pues los youtubers ultraliberales, etcétera, los que van creando un espacio muy animal, porque todavía a los políticos de la derecha no se les ocurre, pero un espacio muy animal que al final terminan implementando, aunque sea más suave, los políticos de la derecha, y luego mantienen sine die los socialdemócratas y los fucsias.
O como mucho, los fucsias dicen, vale, que se haga emprendeduría, pero con perspectiva de género. Vamos a ser estadistas, pero con perspectiva de género. Y además, no de los dos géneros que parece que la gramática nos aportó a través de la evidencia biológica de los dos sexos, sino 500. La transexualidad pues, es una cosa razonable, pero evidentemente ya hablando de delirios tipo Judith Butler, y creo que tenemos claro lo que estamos hablando, que es un intento muy serio de convertir la educación en un espacio al servicio del neoliberalismo en todas sus facetas. Sea fucsia o sea más de otro color. Claro, porque al final los dos neoliberalismos tienden a lo mismo, a la anulación del pueblo como sujeto colectivo y de la clase como sujeto colectivo, a la sustitución por una pléyade bueno, ojalá fuera una pléyade, un puñado de individuos disociados que entre ellos aparezcan dos grupos básicos. Un grupo de consumidores, les gusta la moda, la cultura, son así listillos y tal, y se gastan pasta en discos y en libros y en ir al teatro. Y unos consumidores masivos de comida y de bebida y de ropa, que eso sí lo vamos a hacer trabajar por 1.200 euros. Y si no, pues se les sustituirá en un proceso internacional pues por mano de obra pues más barata todavía. Forma parte del mismo engranaje y del mismo sistema, aunque muchos compañeros de la izquierda mainstream, de la izquierda sistémica, con muchas ganas y buena intención, no se dan cuenta que están siendo utilizados en el fondo por la misma empresa. Mira, todas las causas que están de moda ante la socialdemocracia aparecen como una mosca en todas las televisiones, en todas las propuestas de la Liga o en todos los folletos del Banco de Santander. ¿Sabes la única propuesta que no sale ni en la Liga, ni en la tele, ni en el Banco de Santander? Que la clase obrera recupere su papel y sus derechos y que los pueblos y países sean soberanos. Eso no sale nunca. El día de no sé cuántos sale. Ahora, yo no he visto todavía un 1 de mayo que haya ni en la tele ni en el Banco de Santander poniendo una banderica roja para decir por la emancipación y por los derechos obreros, ni he visto un 2 de mayo que diga por la soberanía de España que se vayan las bases yanquis de nuestro país. Ahí en esos 2 días no hay pestañica del Banco de Santander. Eso nos demuestra cuáles son los ejes del sistema y cuáles son los ejes que el sistema no puede absorber. ¿Y cuál no puede absorber? La conciencia nacional popular y la de clase. Bueno, ya última pregunta. Has hablado de los youtubers y hilando un poco con esto, me gustaría hablar sobre el panorama mediático porque sí que el partido ha lanzado una candidatura en Extremadura y ha tenido algún problema con Televisión Española porque no les ha dejado ni siquiera participar en algún debate, no les ha dado espacios o creo que les ha dado unos espacios muy, muy reducidos. Entonces, el partido tiene un hándicap o cualquier partido que no se considere del mainstream y de este circuito que hay, o circos, mejor dicho, que hay de partidos, lo tiene muy complicado para salir en medios. Entonces, ¿cuál es la propuesta o el plan, si lo puede haber, para intentar ganar más visibilidad? Pues es una situación fastidiada. Es la ley de hierro de las oligarquías. Las oligarquías tienden a reproducirse. Entonces, como las oligarquías tienden a reproducirse y el poder tiende a reproducirse, pues evidentemente solo tienes aparición en los medios masivos las fuerzas que ya están presentes en el engranaje del sistema. ¿Y quiénes pueden aparecer en las alternativas? Mira, yo como he puesto un tuit por la muerte de Robe Iniesta y tal, y de Jorge Martínez, hablando del viejo rock and roll que hoy se ha llevado, entre hoy y ayer, se ha llevado unos palos gordos. Pues la han visto 4 personas. 4 personas, bueno, o sea, muy buena gente, pero la han visto 4 personas. ¿Cómo conseguimos que haya más gente? Bueno, lo mío de Robe Iniesta no hace falta. Pero una del partido, evidentemente, soltando pasta para que el algoritmo se comporte como es debido. Pero claro, para soltar esa pasta hay que tenerla, con lo cual los medios a priori alternativos en general también va a ser complicado.
¿Qué hacer? Pues yo creo que la combinación de tres cosas. Una, intentar aprovechar medios como el tuyo, que nos ofrece una cierta visibilidad e intentar hacerlo lo mejor posible e incluso crear medios propios si está a nuestro alcance. En segundo lugar, volver a la forma tradicional de relacionarnos con los demás seres humanos, que es mediante la militancia, mediante la presencia en los movimientos sociales, culturales y populares, creando pues nuestros propios medios, desde revistas hasta folletos, y luego mediante las acciones políticas. Al final, por ejemplo, cuando se montó hace siglos la acampada de Sintel o la acampada del 07, con objetivos muy distintos, pues todo el mundo se dio cuenta que existían porque hay cosas que es difícil. Cuando se hicieron las grandes marchas de la dignidad, cuando llegó la movilización a Madrid, mucha gente no sabía, mucha gente cercana, no sabía que había cientos y cientos de personas marchando hacia Madrid desde hacía meses y miles de personas trabajando en la preparación de la actividad. Y todo eso fue omitido por el Estado y por las grandes corporaciones mediáticas. Pero cuando se plantaron 2 millones de personas en Madrid no se pudo ocultar. Entonces, la militancia tardará mucho, tardará más, pero evidentemente tenemos que tener un plan de comunicación, pero yo creo que contamos con un factor a nuestro favor, quizá el único, que es que estamos convencidos de que lo que decimos nosotros no lo dice nadie y que lo que decimos nosotros es necesario que se escuche. Partidos que hablen desde cualquiera de las perspectivas de la izquierda, hay muchos, no haríamos falta para nada, porque tanto desde la izquierda woke o la izquierda socialdemócrata hasta las izquierdas presuntamente revolucionarias o verbalmente izquierdistas, hay de todo, una gama para elegir enorme, y entre las fuerzas que se reclaman de la soberanía, pues todos los de la derecha, pero nadie defiende la soberanía frente a la Unión Europea, frente a la OTAN, protagonizada por la clase trabajadora, como única forma para intentar que todos los miembros de nuestra clase y los habitantes de nuestro país, sobre todo los miembros de nuestra clase, puedan hacer algo tan básico como garantizar un futuro a su tierra y un futuro a sus hijos. Entonces, yo creo que esa certeza y esa singularidad es nuestra potencia y vamos a intentar, ya que estamos hablando de filosofía, citando a Aristóteles, convertir la potencia en acto. ¿Cómo? Pues con un plan de comunicación que esperemos pueda ir saliendo. Muy bien, pues muchas gracias. Se me quedan muchas preguntas, pero las dejaremos para otro día. Como parte de la política de comunicación de la organización, me haces otra entrevista y te contesto a todas las preguntas que yo si también estaré encantado. ¿Algo más? No, en primer lugar, darte las gracias. En segundo lugar, la presencia de medios como el tuyo a una fuerza pequeña o a cualquier iniciativa personal o colectiva, cultural, política o social de carácter disidente son imprescindibles y darte totalmente las gracias, porque además dentro del mundo de la gente que se mueve en YouTube y en las redes alternativas, pues también eres no el único, pero forma parte de un complejo de raras avis, ¿no? Porque la mayoría se empeñan en ser unos ultraliberales aspirando a monetarizar esto para huir a Andorra rápidamente. Entonces, muchas gracias primero por existir y tener tu canal y luego por invitarnos. Y nada, hay poco más que decir. Tenemos mucha faena por delante. En estos momentos, los Estados Unidos está a punto de atacar, se está dedicando a robarle petróleo a un país en la puerta de su país y a punto de atacar porque les da la gana a un país sin ningún motivo ni justificación. Se está produciendo un genocidio en Gaza, se está produciendo la entrega del Sáhara con la complicidad de los políticos españoles a un gobierno tiránico y despótico como es el Reino de Marruecos. Y además, nuestro país también es una víctima de ese imperialismo, donde nuestros jóvenes no se pueden comprar una casa, donde nuestros jóvenes no pueden alquilar una habitación, una casa, nuestros jóvenes se ven obligados a tener 45 años duchándose con un desconocido en una casa o a quedarse como adolescentes permanentes para toda la vida.
nuestros adultos están cobrando 1.300 euros cuando entrar al súper sin comprar nada ya te han gastado 20 euros y una cesta de la compra de menos de 600 no la sacas, por lo menos para una familia, y donde están poniendo alquileres a 600, 800 euros, en la que llegar al mes de septiembre para comprarle los libros a los chiquillos o pagar en diciembre la parte de la matrícula de la universidad del mayor, o desde luego tener un problema con la dentadura, es un drama personal profundo para un montón de nuestros compatriotas, evidentemente de la clase obrera, y cuando estamos empeñados, o se han empeñado algunas fuerzas en que nuestras culturas, nuestras lenguas, de las diversas lenguas y culturas de España, pero diversas lenguas y culturas de Europa y del mundo, sean dominadas por el hegemón yanqui, pues, joder, hay una cantidad de motivos por los que ponerse a trabajar que lo vamos a hacer. Y además hay ganas, hay ilusión, hay un proyecto todavía pequeño, pero esperamos que crezca. Y bueno, y se están poniendo las bases para esa alternativa en nuestro país, desde luego. Pues muchas gracias, Manolo. No voy a añadir nada más porque es imposible mejorarlo. Así que te espero Pues pronto. muchísimas gracias. De acuerdo, un saludo, un abrazo.